formulitas y vamos a resolver pues, algunos ejercicios. ¿Sale? Espérenme. Espérenme. Bueno, entonces, decía que vamos a ver aquí es, una aplicación de la integral de trayectoria de la siguiente forma. Bien. Ejemplo. Lo voy a poner como ejemplo. Pero para que vean la versatilidad de estos conceptos que estamos haciendo y por qué, eh, pues no solo sirven para hacer un cálculo de, por ejemplo, la integral de líneas no solo nos sirve para calcular el trabajo, la integral de trayectoria no solo nos sirve para calcular eh, la masa, sino tienen múltiples funciones. Entonces, vamos a proponer una curva plana, alfa de t, a R2, un camino que define una curva plana. Ahora, claro, pues si cae en R2, pues obviamente es una curva en el plano y pues, plana. Pero la idea de enfatizar que es una curva plana, realmente lo que intentamos hacer es pues que caiga en R3, pero que su componente Z sea cero. Un camino que define una curva plana con Z igual a cero. Entonces ahí sí entendemos, estamos hablando en 3 dimensiones, curva plana. Lo pongo en R, podríamos ponerlo en R2, pero, eh, y de hecho lo voy a dejar así, en R2, es más simple entenderlo en esa perspectiva, pero inmerso en un proceso de 3 dimensiones. Y F, definido de R2 a R. De hecho, por ejemplo, la gráfica de esta función F, que está definida en R2 a R, pues es una función, su gráfica cae en R3. Entonces, vamos a hacer primero el esquema de lo que estoy buscando con todo esto. Y después ya, escribimos. Ok, entonces la idea es, aquí tenemos nuestra curva plana. Esta va a ser. Y la función lo que va a hacer es evaluar puntos que están en esa curva y nos va a dar, eh, pues, valores de R. Lo que les comentaba en la otra clase, vamos a pensar que lo que nos proporciona es la altura de, por ejemplo, de una barda. Entonces, en cada elemento, miren ahí las líneas que estoy poniendo, pues tienen altura diferente. Entonces, estamos pensando que esto es una barda de estas medio artísticas, pues claro, porque si no, no tendría mucho chiste. eh, y queremos calcular esa superficie. Entonces, ahí es donde vamos a caer. Entonces, al tener una curva, esa función, si lo que mide es la altura de esa barda, de ese monumento lineal, bueno, pues ya podremos establecer esto. Entonces, dirá así, podemos calcular la superficie de, eh, de la pared. No le pongo barda porque el problema es que esto, pues, no lo es. Formada por
por F. Tenemos ese, F es un campo escalar. Considerando a F, a F como a F de alfa de t, como la altura de la pared, como la altura en el punto alfa de t. Entonces aquí pues podemos pensar que tenemos el alfa de t, uy, y por supuesto pues, medimos su altura. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ya a los cálculos. La naturaleza del problema, totalmente independiente a si queremos calcular trabajo, totalmente independiente a si queremos calcular masa. O sea, totalmente diferente al contexto en el que establecimos la integral de línea y completamente diferente al contexto en el que definimos integral de trayectoria. Entonces, aquí decimos sea P, una partición del intervalo. Vean que en todos los casos hemos hecho lo mismo. Establecer una partición. Una partición del intervalo. Aquí está el intervalo de A como B. Entonces tenemos una partición del intervalo A, B. Entonces, el área de la pared, área, también este es un esbozo, no estamos haciendo la demostración completa, por eso le ponemos, es aproximadamente quién. Bueno, pues ¿qué es lo que necesitamos para calcular esto? Es más o menos, como si fueran sumas superiores e inferiores, lo que necesitamos es, que lo haré, bueno, pues igual así con rojito, como establecer áreas como esta, donde son como áreas de pequeños rectángulos, ¿verdad? De hecho, todas esas líneas que puse pues son como esas, y así pues empezamos a poner como esos valores máximos y mínimos, más o menos como sumas superiores e inferiores de cálculo 2, por lo mismo. Esto sería una aproximación. Y entre más fina sea la partición, pues más cercano estamos al valor de la integral. No estoy tomando sumas superiores o sumas inferiores, ¿no? Porque estamos en solo un esbozo de la demostración. ¿Vale? Entonces, el valor del área de la pared es aproximadamente la suma desde i igual a 1 hasta n, pues de la base de esos rectángulos, que ¿quién sería? Pues es la norma de alfa de ti menos, como es norma, pues da lo mismo quién va primero y quién va después, alfa de ti menos 1. Entonces, el valor o sea, esos dos valores que estoy proponiendo, pues es la distancia que aquí estoy diciendo. O sea, el punto rojo es el alfa de t y menos 1 y el punto azul es el alfa de t. Tomamos la distancia y, pues claro, estamos sobre una curva y lo que estoy haciendo yo es tomar esta distancia. Por eso es una aproximación. Entre más fina sea la partición, pues más cercano estamos a la longitud de curva. Que también podría poner ahí longitud de curva por la altura, y la altura es f de alfa de ti. Aquí elegimos poner el extremo izquierdo o el derecho, también da lo mismo, no importa mucho, ¿vale? Y aquí diríamos con, bueno, así. Iba a poner con TI menos 1 a TI, pues uno de los intervalos que define la partición, pero estaría un poco de más. Esto es igual a, también, haciendo un proceso, me van diciendo si queda claro o no. Es igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Y este, ahí es donde vamos a aplicar el teorema del valor medio. Eh, bueno, mejor lo borro y primero aplicamos el teorema del valor medio, pues para ver por dónde. Aplicar el teorema del valor medio, en cálculo 2
y en cálculo. O sea, el teorema del valor medio apareció en cálculo 1 y eh, eh, lo aplicamos en cálculo 1, por supuesto, pero también apareció en cálculo 2, cuando estábamos haciendo cosas de integrales, apareció el teorema del valor medio. Entonces, aplicando el teorema del valor medio, vamos a abreviar TBM, teorema del valor medio, que nos dice, bueno, aparte bueno, en cálculo 3 veíamos versiones amplificadas o varias variables del teorema del valor medio, pero aún así, la versión original seguía siendo, pues, dominante, si se acuerdan. Se ve el teorema del valor medio y se aplica el teorema del valor medio también en cálculo 3, y bueno, pues, no podría faltar ahorita, nuevamente. Entonces, aplicando el teorema del valor medio, tenemos que la diferencia de alfa de ti menos alfa de ti menos 1 es igual a la derivada de la función en algún punto t, que está en ese intervalo, por la longitud del intervalo, ti menos ti menos 1. Aquí sí, con t en el intervalo ti menos 1, ti. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que el teorema del valor medio, esta distancia entre los elementos de los extremos del intervalo, pues va dividiendo. Realmente yo ya lo estoy escribiendo como me interesa verlo. ¿Ok? Bueno, aquí le ponemos estrellita. Aplicando el teorema del valor medio, queda esto. Por lo tanto, estrellita es igual a ¿quién? Es igual a la suma desde igual a 1 hasta n, y de la norma, y aquí es donde hace ratito que había puesto ya la igualdad, ya iba a hacer esa sustitución porque es, bueno, relativamente fácil saber cuánto vale por el teorema del valor medio, pero mejor lo escribimos. Entonces quedaría la norma de la derivada de alfa prima de t, ¿ok? Por f de alfa de t y eh, por ti menos ti menos 1. O sea, este saldría de la norma con valor absoluto, pero pues es positivo, entonces ya no estamos poniendo valor absoluto. Entonces, pero originalmente, o por naturaleza, debería llevar ahí valor absoluto. F de ti. Bueno, vean, que este t que aparece para cada sumando está en el intervalo ti menos 1 a ti. Y por lo tanto, pues ese t va variando conforme va avanzando el i. Entonces, si quisiéramos hacer también un proceso de demostración, tendría que cambiar un poco la notación, porque parece que este t es el mismo siempre, pero no. Aquí está dicho, pero para evitar o ser muy claros deberíamos de ser más concisos si estuviéramos haciendo la demostración formal. No lo estamos haciendo. Eh, Tomando, bueno, otra vez por la moraleja, todo lo que parezca una integral es una integral, entonces esto es una integral. ¿La integral de quién? Pues la integral de a a b, ¿ok? De f evaluado en alfa de la curva, aquí está, f evaluado en alfa de la curva, por la norma de la derivada de de t. ¿Ya vieron? Y esto no es otra cosa que la integral de trayectoria. Si se acuerdan de la definición de integral de trayectoria, pues es esto. Es la integral de trayectoria sobre c de f de s. ¿Ven? Obtuvimos una fórmula, no similar, igual que cuando estábamos calculando masa de un alambre, pero ahorita calculando área de una barra. Entonces, excelente. Entonces, nuevamente, puedo dar todas estas fórmulas de momento de inercia, del centro de gravedad, todas se pueden justificar más o menos así, pero pues sí nos dedicamos tiempo y de alguna manera no me quiero meter tanto en esos aspectos físicos. Aquí no había problema porque pues, era el área de una barra, entonces no hay nada nuevo en eso. Ok, bueno, pues ya está. Vamos a hacer un ejemplo y apliquemos esta formulita. Esta fórmula, bueno, o sea, sí es fórmula, pero esa interpretación también pónganla como en su formulario, que la integral de trayectoria cuando están en una curva plana
se puede interpretar como el área de, eh, bueno, de la barda o de la pared que definiría la altura, que es la F, y la curva, que es la alfa. Vale. Bien, ¿alguna pregunta antes del ejemplo? Ejemplo. Entonces, bueno, dice, calcula el área. Calcula el área de... bueno, ahí puede... Pared, barda, valla. Bueno, no sé. Calcula el área de la valla definida por... Creo que ninguna palabra queda perfecta porque pues, estamos ahí como en un aspecto más artístico y en ese sentido pues no tiene ninguna función especial. Pero bueno, calcula el área de la valla definida por... Y vamos a dar eh, pues la curva. Ah, por cierto, sí, bueno, los ejemplos, ya en ejemplos futuros de hoy o mañana, pues nos vamos a meter, nos vamos a ir ahí a GeoGebra, a hacer algunos cálculos. También porque si ya empezamos a trabajar en presencial, pues ya no será labor de ustedes estar haciendo todo esto ahí en su celular o si llevan laptop, llevan una iPad, lo que sea. Calcula el área de la valla definida por y ponemos la curva alfa de t igual a 30 coseno cúbico de t, 30 seno cúbico de t. Y f de xy igual a 1 más y sobre 3. Este es la función altura. Bueno, pero aquí lo hice mal. Primero, t, ¿dónde está? Pues de 0,5. Ahora sí, y esto. Ok, bueno, no, yo creo que ya están las listas con los alumnos inscritos, pero bueno, parece ser que el grupo no, pues se mantuvo, ¿no? No creció, al menos no se ve muchos más ni muchos menos, más o menos algo equivalente. Y eso lo digo porque probablemente, si es verdad así que somos los que hemos estado asistiendo, o tomar ahí alguna condición, o sea, que los que asistan entren en este modelo de evaluación, es muy probable que los exámenes, por ejemplo, los hagamos en versiones distintas a las tradicionales. Bueno, en su caso pues, no había muchas opciones porque todos eran a distancia, pero aún así pues, seguramente había variantes, ¿no? En formularios, en documento o un examen oral, no sé. Pero muy probablemente voy a dejar variantes, es decir, exámenes para llevar a casa y de un día para entregar al otro, o de una semana. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues si se queda para una semana, pues, normalmente los exámenes son complejos, entonces a lo mejor de un día para otro para que no esté tan difícil. Probablemente en equipo, pues, no sé, ahí vamos a establecer como variantes de cómo hacer el examen. Se presta cuando el grupo es pequeño. Cuando los grupos son muy grandes, esta opción no. O probablemente el último examen se evalúe con exposición de ejercicios. O sea, pues, exponen ejercicios y eso se considera como el último examen. Se presta ahorita, que son poquitos, es probable. Entonces, por ejemplo, para que ustedes estén muy atentos a eso, si yo dejo un examen para llevar, por ejemplo, este ejercicio, no solo me va a interesar calcular el área de la valla, sino quiero ver la valla, o sea, que lo pongan, por ejemplo, en GeoGebra, la curva y la función altura, y quiero verla para decir exactamente, visualmente es. En algunos ejemplos se presta, no en todos, pero en los que se preste a hacer la cuestión gráfica sí se la puede pedir seguramente. Entonces, eh, pues para que ahí vean, miren, hay un chat. ¿Qué pasó? Lo del examen. Sí, sí, pues sí ayuda ese formato. Ok,
Bueno, pues vamos a hacer cálculos. Dice entonces que el área es igual a quien, según lo que vimos, es la integral de trayectoria f de s sobre nuestra curva c. Vean la notación diferente a la de línea, identificamos qué es lo que estamos haciendo. Esto es la integral de 0 a pi medios. Y, ¿dónde está la? Bueno, ya no la sabemos, ¿no? Pero si no, la escribo aquí rápidamente. Es f evaluada en la curva, por la norma de la derivada de la curva de t. Esa es la fórmula. Entonces, f, vamos a evaluarlo en la curva, nos dice que es 1 más y cúbica. Entonces, 1 más y, no, dije y cúbica, perdón, y entre 3. Entonces dividimos 30 seno de cúbica de t, que es y, entre 3, nos queda 10 seno cúbico de t. De t. Ah, no, todavía falta. Entonces, esa es la primera parte, 10 seno cúbico de t. Luego viene la norma de la derivada. Es lo que les explicaba la clase pasada. Pueden hacer el cálculo de la norma aparte, si acuerdan, así lo hice en el ejemplo pasado, o pueden hacer todo el cálculo en el mismo proceso. Yo ahorita lo hago en el mismo proceso para que vean esa diferencia, pero no es nada. Entonces es la derivada de la curva. Entonces es la derivada de 30 coseno cúbico de t va a ser 90 coseno cuadrado de t por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, menos seno de t. Luego, la derivada de la segunda función componente, da lo mismo, 90 seno cuadrado de t por la derivada de seno, que es coseno de t. Ahí está. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí, ahorita sí, ya en cálculo 2, por ejemplo, no, ni en uno, pero ahorita sí, estas derivadas, pues ya no nos ponen el resultado. No se salten muchos pasos, por eso esos ejemplos sirven para ir mostrando la forma en la que, mínima en la que se deben de entregar. De ahí, si explican más, está bien. Tampoco se pasen porque de repente sí ponen todo el desarrollo y de repente sí son ejercicios súper largos. Pero bueno, estas derivadas pues ya mentalmente se escriben. Bueno, nos queda 0 pi medios, 1 más 10 seno cúbico de t. Y la norma de esto sería igual aquí. A la raíz cuadrada. Pero aquí escribí algo mal, ¿no? Porque aquí es 90. Ahí está. 3 por 30, 90. Sí, había puesto 9 nada más. Entonces nos queda 90 al cuadrado por coseno cuarto de t, seno cuadrado de t, más 90 al cuadrado, seno cuarto de t, coseno cuadrado de t. Este paréntesis no va. Y así para que salga derecho. De t. Ese 90 al cuadrado, pues podemos factorizar. Entonces queda 0 pi medios. 1 más 10 seno cúbico de t por 90 por la raíz de, y ahí pues lo que nos queda. Si quieren, podemos ordenar seno cuadrado de t, coseno cuarto de t, más seno. Y ahorita ya empezamos a hacer el proceso de simplificar. Coseno cuadrado de t. Bueno, pero como siempre, ya entrando en este punto, pues ya es puro integral. Por eso les decía, dominar las técnicas de cálculo integral, eh, las técnicas que se tienen de cálculo 2, pues es lo que nos permite
solventar estos ejercicios. Ahorita voy a poner un ejercicio muy importante donde empieza a haber ya dificultades, como si nuevas. Estoy pensando que la integral pues, no nos representaría ningún problema, pero pues algunas nuevas. 1 más 10 seno cúbico de t. Y en este caso, lo que hacemos es, vamos a factorizar seno cuadrado y coseno cuadrado de t. Lo factorizamos y aquí nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. A ver, vamos a ver si es cierto. Ajá. Sí, está bien. Y por supuesto, pues esto, número 1, lo que está aquí en el paréntesis, pues vale 1. Y por supuesto, pues la raíz se va a cancelar. 90. La integral de 0 a pi medios. 1 más 10 seno cúbico de t por seno de t coseno de t. ¿Vale? 90 y ya empezamos a desarrollar. Nos queda la primera seno de t coseno de t más 900, ya de una vez. La integral de seno cuarto de t coseno de t y todo de 0 a pi medios. Listo. Seno cuarto de t, coseno de t, sí, todo va bien. Bueno, súper fácil, ¿no? En este caso las integrales que tenemos ahí son integrales inmediatas porque las podemos ver como o de la forma, la integral de u de u, ¿no? O sea, con ese cambio de variable. U de u, pues una integral inmediata. O la de acá, u cuarto de u. Entonces, son integrales inmediatas. También ese tipo de integrales, pues no tienen que escribir el cambio de variables, sino se integran en un paso. Se integran en un paso. Entonces, eso nos quedaría 90. Y viéndolo así, u de u, pues es u cuadrada sobre 2. O sea, seno cuadrado de t sobre 2, evaluado de 0 pi medios. Y el otro, más 900. Seno cuarto, pues sería o sea, u cuarta, pues es seno quinto sobre 5 de t, evaluado de 0 pi medios. Ya puro cálculo de rutina, afortunadamente. Y bueno, ¿cuánto vale el seno? Lo evaluamos. Seno en pi medios es 1. No, ¿cuánto es seno de pi medios? 1, ya estaba, dudé. Y seno de 0, pues es 0. Entonces nada más sobrevive 90 medios, o sea, 45. Más. Y aquí pasa lo mismo. Seno de pi medios es 1, a la quinta 1. Entonces 900 entre 5, que es 900 entre 5. Ajá. Así es, 180. Es decir, 225. Bueno, 225 unidades cuadradas, pero así las podemos poner. Unidades cuadradas. Perfecto. A ver, ¿preguntas? Yo, profe, tengo una pregunta. Mande. Bueno, tú si quieres primero. Gracias, compañero. Mi pregunta es básica, pero me perdí tantito de por qué no salió en 900. O sea, todo lo demás perfecto, pero no vi por qué. Ajá. Sí, el 900 fue porque separé la integral en estos dos términos. Entonces, cuando multipliqué 90 por 1, pues salió el primer 90, pero 90 por 10, ahí salió el 900. Y luego seno cúbica por seno, de ahí sale el seno cuarto por coseno. Entonces, como que hice todas las multiplicaciones que aquí están, las hice en un solo paso. Pero de ahí salió. Sí, ya vi. Gracias, profe. Sale de Diana. Y la otra pregunta.
Era más arriba por la norma, donde empieza la norma, porque Ok. ahí, es que ahí está la norma de que está negativo el 90, pues en el cuadrado, y ahí me perdí porque abajo ya pone la raíz. Bueno, es que aquí, aquí lo pongo con el borrador para que se vea. Aquí estamos en justamente la norma del vector. Cuando hacemos la norma del vector es la raíz cuadrada, aquí está, de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, este término lo tenemos que elevar al cuadrado. Por eso el menos pues ya desaparece porque se elevó al cuadrado, 90 al cuadrado, coseno cuadrado al cuadrado, ya quedó cuarta, y seno cuadrado. Y lo mismo en la siguiente componente, la elevamos al cuadrado, 90 al cuadrado, seno cuarto y coseno cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Ok, ya entendí. Gracias. Sale, Raúl. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, las unidades cúbicas son porque estamos calculando el área, ¿verdad? Digo, las Las, unidades cuadradas. sí, por el área. Ah, bueno. Realmente, según veo, el libro no le pone eso, pero es como común que les digan, bueno, pues, pero 225, ¿qué? Como no estamos manejando centímetros, no estamos manejando ninguna unidad en particular, pues si hablamos eh, de área pues, cuadrada, si hablamos de volumen cúbicas, y ya. La verdad es que más adelante voy a dejar de ponerle las unidades, porque no, como no estamos enfatizando, como te digo, la unidad, si son centímetros, metros, milímetros, pulgadas, lo que sea, pues voy a dejar el puro numerito. Pero si me acuerdo, se lo voy a poner, pero es muy probable que empiece, que lo olvide. Ajá. Pero por eso, porque estamos en área. Sí, profe, gracias. Dale, pues. Muy bien. Ok. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un par todavía de cosillas. ¿Se acuerdan que había dicho que quería ver dentro de los ejemplos que vienen ahí en el libro? Está uno del principio. Bueno, lo escribo. Es que el ejemplo, así como viene en el libro, eh, de hecho, como el proceso es relativamente sencillo, siento que el libro lo complica mucho. Y yo lo he intentado ver qué hace el libro, pero me desespero, como que siento que se complicó demasiado. Pero bueno, un desarrollo similar, bueno, una forma del desarrollo viene en el libro como ejemplo, pero lo vamos a ver de otra perspectiva. Los principios de... También hay otro problema, que como es muy de física esto, como es muy de física esta cuestión, eh, pues el mismo enunciado y las mismas fórmulas pues, son así un poco extrañas. Pero bueno, está diciendo ahí que tenemos un principio de trabajo y energía y lo que bueno, más o menos ya sabemos qué es el trabajo, bueno, cuando hablamos de integral de línea, pues hablamos de trabajo, entonces, pues esa idea de trabajo, pues ya algo nos viene a la mente, ¿ok? Pero tenemos entonces la otra palabrita de energía. Entonces, entendemos la energía como, vamos a decirlo así, cualquier cosa que puede ser transformada, puede convertirse en trabajo. Entonces, cuando ustedes tienen energía, tienen el potencial de ejercer un trabajo. Si no hubiera energía, pues no tendrían ese potencial. Entonces, de hecho, eh, las unidades del trabajo, ya las había dicho, son los joules, pero también la energía se mide en joules. Por lo tanto, pues hay esa transformación entre trabajo y energía. Y aquí en la energía, pues seguramente recordarán que les enseñaban en algún momento de la escuela, pues que hay energía cinética y energía potencial, ¿ok? Cuando tienen, vamos a pensar que ese es humano y tienen sostenida una pluma, pues tienen energía potencial, porque si la sueltan, pues cae, ¿no? Hay una energía potencial. Cuando la suben, la están llenando por decirlo así, de energía cinética. No voy a entrar mucho en esos detallitos. Bueno, son padrísimos, si les gusta eso, pero me imagino
a nivel aficionado en dado caso. Pero bueno, entonces el principio de trabajo de energía. El problema, aquí busca el libro. Ya, tengo el libro. Viene como el ejemplo 2 en la página 400. Y así dice principio de trabajo de energía. Entonces vamos a plantear eso. Si quieren, después ustedes revisan el libro y ven exactamente qué hizo y van viendo las diferencias. Pero bueno, entonces demuestra. Por cierto, nosotros vamos a hacer el principio de trabajo de energía nuevamente, en un alambre. Porque este principio en física, o sea, de objetos grandes, pues se prueba o se encuentra la relación de una forma muy sencilla. Pero aquí estamos hablando de estos elementos en un alambre, por eso es que hay que hacer un poquito más de trabajo. Entonces demuestra que la variación de la energía cinética es igual al trabajo realizado por F. También lo pueden googlear y el principio de trabajo y energía y van a ver que les aparece por relaciones prácticamente iguales. Entonces demuestra que la variación de la energía cinética es igual al trabajo realizado por F. Entonces lo que les decía, cuando ustedes sueltan, por ejemplo, una pelota y cae en dos momentos diferentes, bueno, aquí está, bueno, eso hace la figurita de que se está moviendo, pero parecen pelitos. Es mejor así. Entonces está el mismo objeto pues, en dos posiciones diferentes. Hay energía cinética porque va desplazándose. Entonces aquí hay una energía inicial y vamos a poner aquí una energía final. La variación de la energía pues es esta resta. ¿Cuál es la energía inicial? Y bueno, pues puede ser negativo o positivo, o sea, da lo mismo. Entonces, pero hacen la resta de esas dos energías, esa es la variación de la energía. Como hubo un movimiento, como ustedes pueden ver, como hubo un movimiento, pues se hizo un trabajo. Pues en el proceso hay un trabajo. Y dice que esa variación de energía, pues es el trabajo. ¿Qué pasaría? Como les digo, en la pelotita, la sueltan, la dejan caer, cae al piso. Y luego la vuelven a subir. Pues que la energía cinética se contrarresta con energía potencial y entonces la energía, al fin, esa variación de energía es cero porque están en la misma posición. Concuerda con lo que les había dicho que si mueven un objeto y luego lo regresan a su posición original, pues no se hizo trabajo alguno. Sí se movió, sí, pero el trabajo final es cero porque se llegó al mismo lugar. Entonces concuerda incluso en ese sentido de la energía. Entonces, pues ahí está. Demuestra que la variación de la energía cinética es igual al trabajo. Demostración. Por demostrar, ¿qué queremos demostrar? O sea, en fórmulas, por demostrar que el trabajo, que es la integral de línea, f punto de alfa, bueno, de A a B, por ejemplo, es igual a la variación de la energía. Y ahí es donde pues vamos a usar la formulita. La fórmula de la energía es esta, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, bueno, velocidad final, o sea, en B, menos 1/2 de la masa por la velocidad en A. Así es como esa es la famosa fórmula bueno, una de las que se tienen para energía, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Queda claro que siempre llevan mucha velocidad, o sea, mayor velocidad, pues más energía, a menor velocidad, menos energía. Depende de la masa y de la velocidad. Y de estas fórmulas, o sea, conceptualmente se derivan muchas cosas, pero nuevamente no entraremos en eso. Entonces, esto es lo que queremos probar. Entonces, para ello, vamos a ver, sea alfa de t, la posición de la partícula. La posición de la partícula. A ver, aquí pongo otra vez pongo la curva, la clásica curva, y estoy poniendo aquí alfa de t.
Por cierto, mejor lo ponemos aquí. Tengo que arreglar eso para que no salga. Ok, entonces tenemos ahí la posición alfa de t en el dibujito. Tenemos una curva y alfa de t pues está ahí. Entonces la posición de la partícula en el tiempo t. Aquí sí lo vemos esto como si t fuera el tiempo, en el tiempo t. ¿Vale? Y la partícula, pues pensemos que es, pues, como les decía, un electrón o cualquier cosa que ahí pensemos que se está moviendo. Un átomo. En fin, en el tiempo t. Tenemos que la derivada, aquí es donde vamos a darle no dos interpretaciones, pero sí. La derivada representa la velocidad instantánea. Bueno, geométricamente representa el vector tangente a la curva. Entonces, si nosotros derivamos, la derivada es un vector que es tangente a la curva en el punto alfa de t. Eso es geométricamente. Pero físicamente hablando, la derivada representa la velocidad. Tenemos que alfa prima, la velocidad instantánea, representa la velocidad. Es un vector, como esperaríamos, y escribimos. Aquí le voy a seguir un poquito, pero le voy a poner a la velocidad, le voy a poner, ahora sí, porque van a aparecer dos letras, entonces normalmente no le pongo sombreritos, pero le voy a poner B. La velocidad en el tiempo de t, en el tiempo t, es la derivada de la curva, alfa prima. Cosa que no, vean, no es nada así. Conceptualmente tampoco estoy haciendo cosas muy locas o muy desconocidas. O sea, esa idea de que la derivada representa la velocidad, desde cálculo 1 lo tenemos. Y escribimos esto, que representa el vector velocidad. Y ahí sí, la magnitud. Recuerden que la magnitud de la velocidad es la rapidez. O sea, en física pues dicen una cosa es la velocidad y otra cosa es la rapidez. De hecho, el clásico ejemplo de que el velocímetro en un automóvil realmente no mide la velocidad, lo que mide es la rapidez, porque la velocidad es un vector. Entonces ustedes deberían de decir, bueno, sí, vamos a 200 kilómetros por hora, dirección norte. Eso sí estaría bien. Pero el velocímetro no les dice la dirección, nada más les dice la magnitud, el numerito. Eso es la rapidez. O sea que el velocímetro, ciertamente el concepto se puede confundir, pues porque comúnmente en el lenguaje usual, pues entenderíamos otra cosa. Pero bueno, y la magnitud de la velocidad, les digo, es la rapidez, pero para no escribir la palabrita, es la norma de la velocidad. Y para diferenciarlo, le voy a poner simplemente B de t sin sombrerito. Esto va a ser la norma de alfa prima de t. Ahí está, la magnitud de la velocidad, pues es esta. En otras palabras, como alfa prima de t vale la velocidad, el vector velocidad, pues sería este. Nuevamente, pongo B con sombrerito, B el sombrerito es el vector velocidad, B sin sombrerito es la rapidez, es la magnitud de la velocidad. ¿Vale? Nada más cuestión de notación. Ahora, por segunda ley de Newton, sin entrar tampoco en detalles de recordarlas, pero también eso es como de conocimientos generales. Por segunda ley de Newton, hay tres leyes del movimiento. Hasta ahorita Newton había aparecido como cuestiones matemáticas, o sea, la derivada y conceptos de ese estilo, el binomio de Newton, pero ahorita pues aparecen sus leyes. Tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es ¿quién? Pues es la derivada de la velocidad. Entonces, ya vamos combinando todas estas relaciones que tenemos. ¿Ok? Bueno, por otro lado,
¿Para qué me sirve esto? Pues porque ya cuando apliquemos la formulita esta, miren, tengo que integrar la fuerza punto de alfa. Y la fuerza ya tengo la fórmula. Es masa por aceleración y m prima esto. Entonces, cuando estemos aplicando esa integral va a aparecer lo siguiente. Entonces, vean, por otro lado, la derivada del vector velocidad, o sea, la aceleración, punto la velocidad. Vamos a ver, vamos a desarrollar esto y cuando tengamos este desarrollo, pues lo vamos a sustituir en la integral allá. Entonces, como vector, ¿quién es? Es la primera componente del vector velocidad y la segunda función componente. Le pongo el sombrerito para seguir haciendo referencia de que es de la función b velocidad. Nada más por eso. Ya no lo necesitaría porque eso ya son campos escalares. Pero bueno. Punto. El vector velocidad, que sería b1, bueno, de t. Para que quede bien escrito. b2. Ok, y hagamos el producto punto. Esto es de este desarrollo de esos elementos que parecen inofensivos, que hago un producto punto totalmente en general, como que no se le ve el caso en principio, pero ahí es donde, pues, si somos observadores, podemos apreciar ciertos detalles. Miren, aquí nos daría, pues el producto de la suma del producto de las componentes. Ahí revisen que la anotación todo esté correcto. Ahí está, producto punto. Repito, si vemos eso, así a secas, pues es el producto punto de dos vectores y como que no me dice nada. Pero ese producto donde tenemos la derivada de la función por la función, hace referencia de alguna fórmula de derivación. Hace referencia a alguna fórmula de derivación y hay que buscarla. Por ejemplo, yo diría, esto hace referencia a dos fórmulas. O a la fórmula del producto, aunque el problema de la fórmula de producto es que debe de tener dos funciones diferentes y aquí está la misma función. Entonces, pues sería como la fórmula del producto de f con f, o sea, de f al cuadrado, de una función al cuadrado. ¿Ok? Y cuando derivamos una función al cuadrado, ahí está, y queremos derivar esto, pues de entrada aparece 2 por f por la derivada de f por la regla de la cadena. Pero vean f por f', más o menos se parece a esto. ¿Qué le falta? Pues para que se parezca más, el 2, este 2. Entonces ahí es donde, pues si vamos generando esa agudeza mental, pues nos queda bien. Entonces aquí tendríamos aquí también por 2. Todo esto no viene, o sea, el desarrollo que plantea el libro es otro completamente, pero les digo que a mí me desespera mucho que no le he buscado la forma de, o sea, entender qué es exactamente lo que hace, pero como que le da mucha vuelta. Ok, ya tenemos esto. Entonces, esto lo podemos ver como la derivada parcial respecto de t. Bueno, realmente nada más hay una variable, entonces no necesitamos ponerle derivada parcial. Entonces, la derivada con respecto de t, por ejemplo, y el 1/2, pues, puede salir incluso, pero bueno, lo dejamos ahí. 1/2, ¿de quién? De b1 al cuadrado, en t, más b2 al cuadrado en t. Si ustedes derivan, lo que acá, aquí también 1/2, o le ponemos así paréntesis y ya se resuelve el problema. Entonces, si ustedes derivan esto, obtienen la expresión que tenemos aquí arriba. O sea, 2 veces B1' por B1, y el 2 entre el 2 se cancela, entonces aparece esta expresión. Y así. ¿Okay?
Esto lo podemos simplificar un poquito más. Es la derivada con respecto de t. ¿De quién? De 1/2. Pero lo que está en el paréntesis, de hecho, es la suma de los cuadrados, también es algo que conocemos comúnmente. Es la norma del vector velocidad al cuadrado. Entonces, vean qué maravilla, ¿no? El producto de la derivada de b el producto punto de la derivada de b con b, pues les da la derivada respecto del tiempo de 1/2 de la norma de b al cuadrado. Perfecto. A ver, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Todo perfecto. Bueno, pues vamos a aplicar la fórmula esta de integral de línea y ya vamos a terminar. De lo anterior, ahora sí, miren, la integral de línea de f de alfa de AB es igual aquí. Bueno, por definición, la integral de f evaluado en alfa de t punto alfa prima de t. Esa es la integral de AB, pero ya habíamos visto cuánto valía la función. La función f, miren, aquí está, es la masa por b prima de t. Entonces lo sustituimos ese valor. Aquí quedaría la masa por b prima de t. Y alfa prima de t, ¿a qué es igual? Miren, también aquí. Alfa prima de t, aquí lo dice. Es el vector. Punto b de t. Este producto punto es el que ya calculamos cuánto vale. ¿Ok? Ahora, está bien, o sea, aquí la función está evaluada en f de alfa de t. Y, pues justamente b' de t es la derivada, es el vector velocidad en el punto alfa de t, o sea que no tendríamos que aquí ponerle alfa, ¿eh? No estamos haciendo sustituciones directas, sino interpretaciones de lo que nos está significando estos elementos, como digo, a nivel físico. Ya sabemos cuánto vale este producto punto, que es lo que aquí tendríamos aquí arriba. Entonces es m sobre 2 por la derivada respecto del tiempo de la norma de b de t al cuadrado de t. ¿Cuánto vale la norma de la velocidad? Ya también lo habíamos dicho. Miren, la norma de la velocidad, ¿quién es? Pues la magnitud o la rapidez de la velocidad. Sin sombrerito. Entonces aquí pondríamos m sobre 2, bueno, eso es una constante, ya lo sacamos una vez para que no esté ahí metido. La derivada respecto del tiempo o de la rapidez de la magnitud. Ahí está. Ahora, por teorema fundamental del cálculo, si estoy integrando una derivada, pues el resultado es, recuerden, por el teorema fundamental del cálculo, es como si canceláramos esto. Decir que se cancela es un poquito vulgar. Simplemente por el teorema fundamental del cálculo, podemos simplificarlo y esto nos quedaría como m sobre 2 por la función b al cuadrado t evaluado de a a b. Y ya evaluamos, pues nos queda m medios b al cuadrado b menos m medios b al cuadrado a. Y si se fijan, pues es lo que queríamos probar. Esa es la diferencia de la energía la diferencia de la energía cinética. Aquí está. 1/2 de mb al cuadrado, que les decía es la velocidad en el punto, la velocidad final, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial. Ahí está. Entonces ya está aprobado el principio de energía y trabajo.
Ok. Vamos a lo que sigue. Preguntas antes. Nada más que hace frío y se me congela la mano, se siente frío. Bueno, entonces vamos a, yo creo que vamos a hacer un ejemplo. A ver, pero esperen un segundo. A ver. Bueno, pues vamos a ver un ejercicio que es la lista 19. Bueno, si ya revisaron la lista 19, no han empezado. Por ejemplo, el ejercicio dice, ya el trabajo realizado por, ya nomás vemos que es trabajo realizado y entendemos que habla de integral de línea. El ejemplo 5 también calcula el trabajo realizado por, el ejercicio 6 calcula el trabajo realizado por todos esos integrales de línea. Luego dice, del 7 al 10, calcula la integral de línea respecto a la longitud de arco. Recuerden que, bueno, expliqué en la clase, que eso, lo que dice ahí del 7 al 10, es la integral de trayectoria. Pero aunque el texto o lo que dice ahí fuera un poco raro, ustedes pueden ver que bueno, resolveremos alguna, pero que las funciones que están dadas son campos escalares. Entonces, si es un campo escalar, les dan un campo escalar y les dan una curva, eso es integral de trayectoria. Y luego, por ejemplo, ya a partir del ejercicio 11, dice el ejercicio 11, por ejemplo, consideremos un alambre. Demostrar que el centroide, vean, ahí ya estamos hablando del centroide. El ejercicio 12, determina su masa y momento de inercia. Ejercicio 13, encuentra la densidad del alambre. Entonces, si se fijan, en estos ejercicios de esta lista, ya estamos hablando de trabajo, ya estamos hablando de integral de línea, de trayectoria, por supuesto, y de las aplicaciones que les he dicho. Momento de inercia, masa, el centroide. Resulta que esa es la palabrita que nos faltaba. El centroide y el centro de gravedad los vamos a considerar iguales, aunque si buscan la información, pues, sí puede llegar a haber una diferencia. No necesariamente el centroide va a coincidir con el centro de gravedad. Pero en los fines que estamos aquí trabajando, o en los ejemplos que se están trabajando, se considera igual el centroide y el centro de gravedad. Ok, vamos a resolver el ejercicio 6, porque representa muy bien, bueno, varios ejercicios, y de hecho ahorita estaba haciendo un repaso, me percaté de nada más leía lo que pedían, pero obviamente la mirada nota más detalles. Entonces, las curvas que se están dando no siempre son así facilitas como la del ejemplo que resolvimos hace rato. O sea, la curva aquí se proporciona muy fácil. Y las integrales se pueden complicar, por cierto. Pero la curva ya no la proporcionaron y eso resuelve muchos problemas. El ejercicio 6 es uno de estos, uno de muchos que empieza a presentar dificultades. Vamos a resolverlo, pero pongan mucha atención sobre todo, como siempre, a la parte inicial del problema. Entonces, sección 19, ejemplo. 6. Sección, ¿cuál era? 19, ¿no? 19. Entonces aquí no empiezo con los primeros, porque de alguna manera ya hemos hecho ejercicios similares a los primeros. Sí,
tomar vale la pena también hacer algunos de los primeros, pero vámonos al 6. Me interesa este porque son 16 ejercicios en la sección 19 y podríamos decir que este ejercicio 6 es de los primeros. Pero como les digo, no necesariamente la dificultad radica en qué posición del ejemplo está, no necesariamente. Vamos a leerlo. Dice, calcula el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Normalmente, realizado por... No escribo los problemas completos, ya. Sí, bueno, si son de ahí del libro, por eso hago la cita, para que ustedes, si quieren copiarlo completo en su cuaderno, pues lo tengan así, con todo el texto completo. Calcula el trabajo realizado por f de x, y, estamos en 3 dimensiones, f de x, y, z. Y esta cosa es y cuadrada, z cuadrada. Se me olvidó. Y cuadrada y z cuadrada j. Más x cuadrada k. A lo largo de la curva, y ahí es donde está lo interesante, a lo largo de la curva de intersección y tenemos dos superficies que vamos a intersectar de la esfera, curva de intersección de la esfera. Déjenme ver si es esta. Ajá. Y el cilindro igual a AX. Bueno, piden dos cosas, siendo Z mayor o igual que 0, o sea, solo la parte positiva, y A positivo. O sea, los A's que aquí estamos manejando, solamente positivos. Está bien, un detalle más. Bueno, esto... Bueno. El camino, en realidad, recuerden, el camino es la función. Debería ser la curva, pero bueno, lo dejo como está en el libro. El camino es recorrido de modo que, observando el plano XY desde el eje Z positivo, el sentido sea en el de las agujas del reloj. Lo voy a abreviar todo eso. El camino es recorrido en sentido, las agujas del reloj, ¿cómo? Ya, se me olvidó cómo avanzan las agujas del reloj, a la derecha. En sentido de estrógino, es la palabrita que se usa, estrógino. Para no estar diciendo en el sentido de las agujas del reloj, las agujas del reloj giran a la derecha. Entonces, el estrógeno. Si, cuando es al revés, en el sentido opuesto, se dice en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Pero, pues, más fácil decir en sentido levógiro. Ok. Esto es un poquito ambiguo, pero en el libro está bien escrito. Dice, el camino es recorrido viéndolo. O sea, si ustedes vieran desde arriba la curva, por eso, desde el eje Z positivo, se vería que el camino es recorrido en sentido de estrógeno, en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, pues ahí está el problema. Varios detalles, una función en 3 dimensiones, una curva que no nos la están dando de forma explícita, y que ahora sí importa cómo estamos haciendo el recorrido. Ya no va a dar lo mismo. No hay mucho problema porque sabemos que si no prestamos atención y hacemos el recorrido como se nos dé la gana, pues es probable que lo único que cambie es el signo. O sea, que al final el resultado lo tengamos con signo invertido. Entonces, no habría demasiado problema, pero hay que estar atentos, nada más. ¿Okay? ¿Alguien intentó este ejercicio? Y si lo hicieron, ¿encontraron dificultades? ¿O qué onda? Bueno, yo supongo que no, pero
Inténtenlos porque les digo, así vienen los ejercicios y estos ya son los ejercicios pues interesantes, porque todavía los que hemos hecho hace rato, incluso varios de la sección pasada son fáciles, porque, o sea, lo fácil está en que les dan la curva. Lo más difícil que hay, pues es integrar, y también todavía en esos las integrales serán fáciles. Pero a partir de estos ya empiezan a surgir problemitas donde la curva ya no nos lo dan tan fácil, o nos hacen referencia del camino recorrido, entonces hay que prestar atención, como les digo, en cómo se parametriza. Demostración. Espérenme. Uy, que lo que quiero hacer es... de una vez, pero estoy haciendo... Ok. Bueno, dejé aquí de compartir y... Ajá, ahí está. Vamos a ver esto de la, de la gráfica de lo que tenemos. Y vamos a regresar a esto. Número uno, lo voy a hacer ahorita, yo creo que mañana les explico cómo generar una forma de graficar esto rápido. No es que sea rápido, pero... ajá, no es que sea rápido, pero es una forma más abreviada de hacer el proceso. Bueno, número uno, pues aquí tenemos la esfera, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a, pues vamos a pensar, dice ahí que el valor de a no le podemos poner a, por supuesto, entonces pensamos que el a vale 2 al cuadrado. Ok. Y luego tenemos la esfera, x cuadrada. Eso lo digo, o sea, quiero hacer esto porque cuando parametricemos, cuando parametricemos lo que quiero ver es que en efecto, pues estamos obteniendo la curva de intersección. Es igual a 2, ¿cuánto dijimos valía? AX, ¿no? AX. AX, o sea, 2X. Vamos a cambiarle un poco el color para que no se vean iguales. Pero a ver, así. Ahí. Esa es la visión. Vean ahí. Hay intersección arriba y abajo. Nosotros, como dice ahí, solo vamos a considerar el caso positivo. Vale. Entonces vamos a hacer la parametrización y luego graficamos esa curva. Demostración. Ahí está. Permítanme un segundo. Otra vez.
Ya no podía destrabar esto. Bueno. Entonces, demostración. Bueno, no es de demostración, no queremos solución. Bueno, vamos a ver. Número 1, como vimos en el cilindro, identificamos ciertos elementos de él, pero del cilindro, o sea, vimos que es un cilindro circular, claro. Entonces tenemos que x cuadrada más y cuadrada igual a x. Despejando tendríamos x cuadrada menos ax más y cuadrada igual a 0. Completando, ¿cómo se llama esto? Completando el trinomio cuadrado perfecto, tendríamos x cuadrada menos ax. Aquí es la mitad de a al cuadrado, a medios al cuadrado a cuartos. Más y cuadrada igual a cuadrada a cuartos. Y esto, pues si lo factorizamos, nos queda x menos a medios al cuadrado más y cuadrada igual a cuadrada a medios. O sea que lo que estamos viendo es que el cilindro pues es un cilindro circular, pero ya sabemos qué circunferencia define al cilindro. Es la circunferencia con centro fuera del origen, y sabemos dónde está el centro, y sabemos cuánto vale el radio de esa circunferencia. ¿Ok? Entonces ahí, del cilindro tenemos que esto pasa. Gráficamente. Ahora, que lo que voy a hacer es la única forma de plantearlo, no necesariamente, pero... Nada más, yo creo que así. Ahí. Entonces, la circunferencia que tenemos es esta. La circunferencia que tiene centro en a medios, coma 0. O sea que el centro está ahí. Y el radio es a medios. O sea que aquí está en A. Por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la intención es parametrizar como eso está, o sea, este cilindro está definido en, por eso les digo, hay que buscar como lo más fácil. En ese caso, entre la esfera y el cilindro, lo más fácil es el cilindro. ¿Por qué? Pues porque carece de coordenadas, no que carezca, pero la z vale lo que sea. Entonces todo va a estar en función de x y es mucho más fácil trabajar en x y y. En ese sentido les digo, no es la única forma de resolverlo, pero pues si tenemos la elección entre lo más fácil y lo menos fácil, pues vamos a lo más fácil. En este caso, lo más fácil es trabajar con el cilindro. Vamos a dar un vector, un radio vector, por pintarlo de verde. Ahí está. Y lo voy a o sea, como lo queremos parametrizar, quiero ponerlo en términos de la longitud, alfa, y del radio, perdón, del ángulo teta. Puedo manejar teta, puedo manejar el t, pero bueno, es más común, por ejemplo, aquí, que parece que lo estamos haciendo en polares, pues manejar teta. ¿Okay? Entonces el alfa es la longitud del vector, teta es el ángulo del mismo. Entonces, gráficamente tenemos esto. Por lo tanto, alfa, recuerden, esto es la ecuación de una circunferencia en polares, con centro fuera del origen, pues alfa es igual a coseno de teta. Eso sí, bueno, pues, ¿por qué? Cuando se estudia coordenadas polares, se establece esto, que una circunferencia
con centro fuera del origen, está definida así. Pero la circunferencia así. Centro fuera del origen, pero así. Cuando ponemos el centro aquí arribita, ya las cosas cambian. Entonces, podemos decir que aquí, gracias a nuestros conocimientos previos, ya redacto eso. Luego, por... Bueno, iba a poner ahí una justificación, pero la justificación es lo que se hizo en cálculo 1, entonces, pues ahí no habría mucho más que decir. Luego, X, ahora sí, X desde la perspectiva de coordenadas de trigonometría, ¿a qué es igual? Pues la coordenada X es... o sea, pues es fácil, ¿no? Si tenemos este triángulo rectángulo, pues es alfa por el coseno del ángulo. Y también es fácil, pues es alfa por seno del ángulo. ¿Ok? Y ahí es donde, bueno, pues podemos sustituir. ¿Quién es alfa? Pues es el valorcito que tenemos aquí arriba. A coseno cuadrado de teta, y aquí abajo es A seno de teta por coseno de teta. ¿Ven? Bueno, pues ahí está. Ya hemos establecido, por ejemplo, las coordenadas X y Y en términos solamente de un parámetro, que es el teta. O sea que ya parametrizamos el cilindro. ¿Cuáles serían las coordenadas de la parametrización del cilindro? Sería A coseno cuadrado de teta, A seno cuadrado de teta, coseno de, bueno, así en feo, y la coordenada Z puede ser teta, por ejemplo. Y ya, eso les da el cilindro. Claro, no queremos parametrizar el cilindro. ¿Qué más? Ah, ¿de dónde a dónde va teta? Si se fijan, esa es otra parte importante. Es parametrizar la curva, también radica en que demos bien el rango de valores del parámetro. Entonces, si se fijan aquí, el parámetro solo está oscilando entre el primero y cuarto cuadrante. Primero y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, el ángulo va de 0 a pi medios. El valor, aquí se ve claramente, ¿no? El valor va del valor mínimo 0 al valor máximo pi medios. Y en para la parte de aquí abajito, pues sería lo que va de 0 a menos pi medios, o de 3 pi medios a 2 pi, pero pues es mejor de 0 a menos pi medios. O sea, con teta en el intervalo menos pi medios a pi medios. Todo eso es la parte importante, porque esto es lo que no hay un método para hacer esto. Ajá. Ya cuando empecemos con la integral, ahí sí, ya por lo menos nos vamos a sentir un poco seguros de que estamos haciendo algo, que ya hay una fórmula y que ahí hay procesos estándares. Esto no. Aquí sí es un poquito de que es lo que saben de, como les decía, de geometría analítica, como ecuaciones polares, ecuaciones cartesianas, parametrización. Aquí sí es como el cúmulo de conocimientos que han tenido para poder establecer esto. Que les sirva este ejemplo de prototipo para que así empiecen a diseñar los suyos, sus ejercicios. ¿Ok? Entonces, a ver, entonces seguir. ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, en el rango de valores de menos pi medios a pi medios, vean, cuando teta vale menos pi medios, esto también se puede presentar en GeoGebra, pero bueno, cuando teta vale menos pi medios y sustituyen el valor, pues como los dos tienen ¿dónde está? X y Y, quizá. ¿Qué coordenada les va a dar? O sea, ¿dónde? O sea, como les digo, esto les va a dar esta circunferencia. Si teta vale menos pi medios, ¿qué puntito X y les va a dar aquí? ¿Qué coordenadas va a tener? Acuérdense, bueno, si sustituya nada más. Coseno de pi medios, ¿cuánto es? 0.
Y aquí este también va a ser 0. Entonces, de hecho, la gráfica va a empezar así. Oye, va a empezar en 0. Y luego, conforme va avanzando teta, eh, eh, de menos pi medios a 0, lo que va a hacer es, va a ir construyendo la gráfica así. Llega a 0. Y luego de 0, se va de 0 a pi medios y la sigue construyendo. ¿En qué dirección la está construyendo? En sentido levógiro, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. O sea que nuestro resultado va a salir con signo contrario. Pero eso es muy importante aquí, aquí lo voy a escribir. Esta parametrización está construyendo la circunferencia en sentido levógiro. El problema, y aquí lo dice, es que visto desde el z positivo lo queremos en el sentido opuesto. ¿Ya vieron? Entonces también ahí muy atentos, cuando ustedes hagan una parametrización, vean cómo está construyéndose la gráfica. Bueno, borramos esto. De una vez, nos echamos eso. Ok, sí, ya borré de más. Ok. Entonces aquí diríamos, notamos. Eso sí, deben de decirlo, que la circunferencia se genera en sentido de estrógeno. No, de estrógeno no. Levógeno. Si le quieren poner la traducción, pónganle en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, a la izquierda. Pero no importa, o sea, no intenten cambiar la parametrización. No sería muy difícil, pero no lo intenten cambiar porque pues nada más van a hacer más complejo el proceso, ¿no? Simplemente sepan en qué sentido lo estamos haciendo. Si es en el sentido opuesto al que nos está pidiendo el problema, pues nuestro resultado tendrá un signo inverso. O sea, si nos sale positivo, el resultado real va a ser negativo, y si nos sale negativo, el resultado real va a ser positivo. Ya sabemos que la única diferencia al tener parametrizaciones diferentes es el signo, debido a la orientación de la curva. Entonces, no hay problema. Bueno, vamos a seguirle para no demorar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Notamos que la circunferencia se genera en sentido levógiro. Perfecto. Por otra parte, aquí hay varias formas. Bueno, y sí lo intenté en varias formas, pero, por ejemplo, podemos sustituir las variables, o sea, pueden sustituir el cilindro en la esfera y les va a dar una ecuación. Y luego sustituir los valores que tuvimos ahorita. Pero también podemos sustituir directamente X y Y que acabamos de obtener con la parametrización en términos de teta en esta ecuación y despejar Z. Y entonces ahí ya tendríamos X, Y y Z en términos del ángulo. ¿Por qué está bien hecho? Porque el X y Y que acabamos de hacer están en términos del cilindro y ahora los vamos a sustituir en la circunferencia. Nuevamente, pues hay varias formas de plantearlo, vamos a hacerlo de una de esas. Por otra parte, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a cuadrada. Es decir, Z cuadrada es igual a cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Y sustituimos entonces el valor de estos elementos. A cuadrada menos y el X cuadrada, ¿quién era? Exacto. A cuadrada coseno cuarto de teta menos Y cuadrada, que sería A cuadrada seno cuadrado de teta coseno cuadrado de teta. ¿Ven? Por ejemplo, aquí podemos factorizar la cuadrada y nos queda 1 menos seno cuarto de teta menos seno cuadrado
coseno cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Pues ahí lo que queda es, también hay que tener las fórmulas estas de, ¿cómo se llaman? De identidades trigonométricas, pues muy presentes. Vamos a factorizar, por ejemplo, ahora 1 menos coseno cuadrado. Y esto nos da coseno cuadrado. Y de este lado nos da, a ver, déjame ver, menos seno cuadrado. No. Más seno cuadrado. Okay. Bueno, pues seno cuadrado más seno cuadrado es 1. Entonces esto nos da a cuadrada 1 menos coseno cuadrado. Y 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Entonces aquí ponemos a cuadrada seno cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, z es igual, bueno, ya despejamos la raíz, bueno, el cuadrado sería más menos la raíz ahí. Bueno, ya de una vez. Más menos a seno de teta. Más menos a seno de teta. Y entonces ya tenemos el valor de X, de Y, de Z, en términos de teta, de la curva, o sea, de la intersección de estas dos superficies. ¿Ok? Este de más menos lo podemos poner así. Pues como valor absoluto. ¿Por qué como valor absoluto? Porque, acuérdense, por hipótesis, el Z es positivo. Entonces solamente vamos a considerar los valores positivos de esto. Bueno. La representación de la intersección la representación de la intersección es, y ahí ya nos vamos, alfa de, bueno, ahora va a ser teta, no de t, ¿y quién va a ser? X, ¿quién era X? Ya se olvidó, coseno cuadrado, ¿no? Entonces es A, coseno cuadrado. Luego Y, que sería A seno cuadrado, coseno cuadrado, no, A seno, así normal, seno de t, coseno de t. Y luego Z, el valor absoluto de A seno de teta. Con teta en el intervalo menos pi medios. Pi medios. Ya verán. Ok, a ver, ¿alguna pregunta? Ahí. Ya tenemos la parametrización, ¿eh? Finalmente tenemos la parametrización que yo diría ya es una superventaja. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ahí sí, vamos acá un poquito a GeoGebra. Vamos a ver. Vamos a ver si... Aquí sí vaya, yo les digo, bueno, cuando parametricen, pues vayan corroborando, porque si la parametrización está mal hecha, pues evidentemente todo lo que sigue va a estar mal. Entonces ustedes miren, ahí escriben curva y aquí les dice, por ejemplo, la segunda expresión, o sea, 3 dimensiones, parámetro, valor inicial, valor final. Pues elegimos esta. Entonces la expresión, la primera es
Y habíamos dicho que el lado lo íbamos a considerar como 2. 2 coseno cuadrado de, y aquí voy a poner el parámetro t. Ahí estaría, el primero, 2 coseno cuadrado. Podemos poner teta, pero pues es más fácil y es más rápido poner t. Quito esto por ahora. Luego, ¿cuál es el otro? 2 seno y coseno. 2 seno de t. Coseno de t. Perfecto. Luego viene la tercera componente. No le voy a poner valor absoluto, se lo voy a poner seno. 2 seno de t. Parece, no sé cómo lo vean ustedes, siga así como en grande o chiquito, pero ya lo hice aquí grande. Luego parámetro, pues el parámetro dijimos que era t, valor inicial menos pi medios, valor final, pi medios. Y si se fijan, miren, pues ahí está, es esa curva, bueno, sección de la curva que está rodeando a la intersección. O sea que sí está, esa sección de la curva, sí pertenece a la circunferencia y también pertenece al cilindro. ¿Cómo obtendríamos la otra sección? Pues aquí en la componente z le ponemos el signo menos. Y cambia, ¿vieron? O sea, es la otra porción de la intersección. Le cambiamos aquí también otra vez el signo menos, miren. Ahí va. Vean cómo cambia. Entonces, cuando tenemos el valor absoluto, que nos da los dos lados, pues ahí está. Entonces, el valor absoluto no solo es una cuestión del signo de que voy a tomar z positivo, no solo es que sea, recuerden, solamente estaría tomando como la gotita que aquí se forma. Entonces, el signo menos, que aquí está, sí, no, o sea, no es decir, como nada más quiero el valor positivo, ya pongo seno de t, no. Porque nos está dando, como ven aquí, el otro, como que el lado opuesto de la intersección de las dos. Sí, nos está pidiendo que solamente z positivos, ok, todo lo de aquí abajo no se va a considerar, pero esta porción sí, ok. Entonces sí, recomendación, hagan eso, grafiquen estas cosas y vean que sus curvas satisfacen lo que les está pidiendo, porque si la parametrización es incorrecta, ya todo lo que sigue va a fallar. No solo eso, que es lo peor, es decir, falla, bueno, pues, o sea, lo peor es que las integrales se pueden poner súper complejas dado una parametrización incorrecta. Entonces pueden tardarse eh, horas literalmente haciendo una integral cuando era una integral que no se debería de hacer. Entonces, primero, es mejor tener la certeza de esto y ya. Por eso les digo que probablemente como si hay muchos detallitos que hacer en los ejercicios, aunque ya sepamos todo, pero pues vete a GeoGebra, grafica, corrobora, parametriza, pues sí es un rato. Bueno, vámonos para acá otra vez. Bueno, entonces, en efecto, esta curva que aquí... Voy a quitar el teclado, si no me estorbo. Esta curva que aquí estamos presentando es, en efecto, la parametrización de la intersección del cilindro con la esfera. No es así, yo diría, como en cálculo, no es la gran cosa. O sea, pues, si lo vieron, si lo han estudiado, si es la primera vez, pues claro que eso no es una labor sencilla. Bueno, ¿qué nos pide entonces? Pues el trabajo. O sea, la integral en línea. Utilizando la curva, tenemos, entonces vamos a ver, ya que está la curvilla, pues vamos a ver qué vamos a tener. Entonces, vamos a
Obviamente, las integrales que van a aparecer, pues ya no nos daría tiempo ni de broma, pero bueno, trabajo. Bueno, no nos daría tiempo hoy sobre la curva C. Y sabemos, versión simplificada, esto sería entonces F1 de X más F2 de X más, como estamos en 3 dimensiones, F3 de X. ¿Ok? Y pues vamos a ir sustituyendo. ¿Qué es este? Sería la prueba. Bueno, aquí está la curva, la función. Déjenme copiarla otra vez. La voy a poner aquí. No es para rápido. F de X, Y, Z. Si no, voy a tener que estar subiendo y bajando. Y cuadrada. Ya la voy a poner como vector para más rápido. Z cuadrada y X cuadrada. Entonces, bueno, sirve que dejamos que la componente, esta última componente es con valor absoluto, entonces también como que se medite qué se puede hacer al respecto. Entonces está bien no terminarlo hoy. Pero bueno, dice que es F1, la primera función componente evaluada en la curva. Entonces dice que hay que evaluar Y al cuadrado. Aquí nos queda A cuadrada, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta. Ese sería F1. Y el de X es la derivada de la primera función componente. Pues aquí nos quedaría 2A coseno de teta por la derivada de coseno, que es menos seno de teta. Mucho cuidado también en todos sus cálculos. Por supuesto que tenemos que tener ahí un detalle, una precisión milimétrica, no podemos ahí fallar. Más, luego viene F2, la segunda función componente, que es z cuadrada. Entonces aquí quedaría que A cuadrada. Otra lo voy a dejar así y ustedes, o sea, por hoy lo revisan y mañana me dicen si están de acuerdo. O sea, evalúo el valor absoluto de A seno de teta y lo pongo A cuadrada seno cuadrado de teta. Por, ay, miren, aquí siempre lo escribo mal. Ahí díganme. De Y de Z. Entonces de Y pues es la derivada de la segunda función componente. La derivada de la segunda, ese es un producto. Nos queda A seno por la derivada de coseno, que es seno, entonces menos seno por seno cuadrado de teta. Más coseno por la derivada de seno, que es coseno, entonces nos queda coseno cuadrado. Vean que estas ya no se ven tan amigables, ¿eh? Estas integrales ya no se ven tan facilitas como el otro. Más. Y la última sería la tercera función componente, x cuadrada. Entonces aquí esta le elevamos al cuadrado. A cuadrada coseno cuarto de teta. Por la derivada, ahí donde estoy, por la derivada de z. La derivada de este. Pero esa tiene valor absoluto. Entonces, lo dejo pendiente para ver ustedes cómo resuelven este paso. Hay dos opciones, o posiblemente dos opciones, pero quiero ver cómo resuelven este paso. Porque tienen que poner la derivada de un valor absoluto, entonces sirve que lo piensan. ¿Vale? Bueno, de teta. Por ahí vamos. Entonces, estas integrales ya no se ven tan amigables, tan directas como todas las que hemos hecho hasta ahorita. Entonces ya el ejercicio sí requiere ya más esfuerzo. Muy bien. Bueno, queda pendiente entonces dos detalles. Uno, cuando pusimos, ¿dónde está? Aquí, en la segunda, que pusimos z cuadrada y ya eliminé el valor absoluto. Verifiquen si es válido.
Seguramente para algunos la respuesta ya es inmediata ahorita, para otros a lo mejor quedó duda. Y, bueno, pero ese todavía era salvable. Y este, donde tenemos que poner la derivada de la tercera función componente, pero resulta que la tercera función componente de la curva es un valor absoluto. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Entonces, ahí ¿qué ponen o cómo se podría desarrollar eso? Pues revísenlo, mañana terminamos el ejercicio y, claro, le seguimos. Muy bien, muchachos, pues con eso terminamos. Nos estamos viendo mañana. Saludos a todos. Profe, tengo una duda. Ajá, mande. ¿Le puedo comentar? Es que yo aún, bueno, no entendí de dónde sacamos lo de la parametrización. O sea, cuando tenemos el x cuadrada más y cuadrada igual a x, eso sí, después de todo eso, ya no supe eso Más ahí. C. Bueno, dijiste C, pero no hay ninguna C, pero bueno. No, x cuadrada más y cuadrada igual a x. Ajá, ok. O sea, ¿por qué agregamos ese a cuadrada entre 4? Ah, no, eso es, bueno, eso es pura álgebra, ¿eh? Es completar el trinomio cuadrado perfecto. Nada más era para verificar que era una circunferencia y tener certeza de que la parametrización que estoy poniendo es correcta. Pero eso es algebraico, ¿eh? Completa el trinomio cuadrado perfecto y ya tienes esa relación. Ah, sí, cierto. Sí, ya vi. Cierto, cierto. Ok, gracias. A ver, pues. Bueno, Profe, entonces, manden. yo tengo otra duda. A ver, dime. Salió el A coseno por el, ¿cómo se llama? Por graficar, ¿no? O sea, no, arriba, un poquito más arriba, arriba. No por graficar, porque la gráfica no nos dice eso. Más bien es como identificamos que es una circunferencia, porque al principio, bueno, a lo mejor muchos dicen, pues es una circunferencia, pero quiero saber exactamente una circunferencia con qué centro y con qué radio. Por eso es que hice el paso que me preguntaba tu compañero hace ratito. Ya sabiendo que es una circunferencia, por conocimientos de coordenadas polares, yo sé que esa circunferencia tiene esta ecuación. Pero no es porque el dibujo lo diga, ¿no? Sino porque cuando se estudió coordenadas polares se sabe que esta es la ecuación de esta circunferencia, entonces ya tengo esa ganancia. Si no supiera eso, estaría más difícil, ¿eh? Porque tendría que demostrar que la que está en el recuadro rojo, representa esa circunferencia. O tendríamos que deducirlo bajo alguna circunstancia. Pero se pone, o sea, sí tendríamos que trabajar mucho más. Entonces yo ahorita estoy diciendo, ya, sabemos que esa circunferencia tiene esa ecuación, pues ya. Ahora eso de cuántas cosas sabemos de polares, pues nos tenemos que quedar con cosas básicas, como la recta, como la circunferencia, como la elipse y no más. O sea, figuras más complejas en polares ya no podríamos decir, pues tengo la ecuación. Ah, ok. Gracias, profe. Pues, bueno, muchachos, pues saludos, nos estamos viendo mañana. Hasta luego. Hasta luego, pero gracias. Bye, bye.